Hoy es el turno del eje nodal, de los nodos de la luna o de los nodos del karma y su cambio de signo, de par de signos, para este 2025-2026. Vamos a hablar primero de qué son los nodos, ¿no? Visto desde la Tierra, la astrología es geocéntrica y esto realmente es una cuestión de percepción, por eso no es errada aun cuando se haya descubierto lo contrario hace tiempo, ¿no? Que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Sin embargo, la perspectiva de la astrología es geocéntrica, o sea, desde acá el hombre observa ciertos movimientos. Y lo que vemos primero que realmente ocurre es que la Luna gira alrededor de la Tierra, en un círculo que en realidad no es un círculo, es una elipse, es un óvalo. Y también vemos al Sol no solo salir por el este y ponerse por el oeste, sino también lo vemos transitar durante el año las distintas constelaciones, ¿no? Como en una vuelta también aparente, en este caso alrededor de la Tierra, que lo hace sobre la eclíptica, que es este camino por el que transita el Sol y sobre la cual se apoya el zodíaco, ¿no? Entonces por ahí va transitando. También este no es un círculo, sino que es una elipse. Ahora, estos dos círculos vistos, estos dos caminos, tanto del Sol aparente alrededor de la Tierra como de la Luna alrededor de la Tierra, no están encimados, no están en la misma línea, sino que uno está ladeado 5 grados respecto del otro. Esto hace que estas dos órbitas haya dos puntos en donde se cruzan, como si tuviéramos dos aros y uno de ellos lo torcemos 5 grados, va a haber dos puntos en donde estos círculos, perdón, se van a encontrar. Y esto es un eje de 180 grados, o sea, un punto enfrente del otro. Estos son los nodos de la Luna, ¿no? Son puntos matemáticos en el cielo que marcan el lugar donde la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se cruza con el camino aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y estos puntos se van moviendo, no están siempre en el mismo lugar, y se van moviendo en sentido retrógrado respecto del zodíaco. Si nosotros vemos el zodíaco, el primer signo es Aries, después Tauro, después Géminis, después Cáncer. Bueno, los nodos se van moviendo en sentido retrógrado, en sentido inverso. O sea, al ser un eje de 180 grados, dos puntos que están a 180 grados ocupan un par de signos, que son los opuestos complementarios. Si tomamos el nodo norte como referencia, uno de los puntos, primero transitó el signo de Tauro, después Aries, y ahora entró o va a entrar, ahora voy a explicar esto, en el signo de Piscis y por supuesto su opuesto, el nodo sur, va a entrar o entró en el signo de Virgo. ¿Tá? Entonces, a nivel general, los nodos marcan un poco el nodo sur, que es el que en este caso va a entrar al signo de Virgo, marca un poco un lugar de cierre, un lugar de contracción, un lugar que nos vincula al pasado, un lugar que nos vincula a memorias, a apegos, a viejos patrones, ¿no? Como algo que traemos conocido, que ya sabemos cómo funciona, al que a veces recurrimos como un refugio, y el nodo norte, que va a estar ubicado en el signo de enfrente, nos habla de cosas que tenemos que incorporar, que tenemos que integrar. Tienen que ser nuevas vivencias, aprendizajes, hay una evolución, un lugar al cual llegar. Es importante saber que no es que hay que soltar completamente el nodo sur, sino que el nodo sur era llamada la cola del dragón y a este dragón hay que ponerle la cabeza, ¿no? Hay que ponerle su signo opuesto complementario para así tener la figura completa. O sea, el nodo norte, ya sea por signo o por casa, cuando los estamos viendo en una carta natal, hay que integrar esas características y esas cualidades y esos temas que nos trae el nodo norte a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos y a veces donde nos quedamos un poco agazapados por ser algo conocido, ahí en el nodo sur. A nivel general, los signos en los que están ubicados los nodos, nos hablan entonces de lugares de apego, lugares conocidos, de memoria y que tenemos que cerrar a nivel colectivo y
cuál es el signo que tenemos que incorporar, al que tenemos que ir y que tenemos que evolucionar en ese sentido. Entonces, a nivel colectivo, la ubicación por signos va a ser importante porque nos va a traer aquello que tenemos que de alguna manera ir soltando para integrar, ¿no?, el signo opuesto complementario. Y eso es como un aprendizaje para todos en la humanidad. Por eso es muy importante. Pero además, la ubicación del eje nodal nos va a dar el par de signos donde se van a dar los eclipses. Y sabemos que los eclipses son lunaciones muy fuertes y son detonadoras de cambios, ¿no? Tienen que ver con que gatillan eventos y gatillan aprendizajes. Entonces, las lunaciones, cuando se hacen cerca de los nodos, son eclipses, porque justamente cuando la luna y el sol se cruzan, cuando las órbitas de la luna y el sol se cruzan. Entonces, si se hace una lunación cerca de los nodos, quiere decir que se van a tapar entre ellas. Por eso ahí ocurren los eclipses. Entonces, nos traen a nivel colectivo muchos aprendizajes, qué es lo que tenemos que soltar y qué es lo que tenemos que incorporar, y también nos va a dar el área o el par de signos en los que van a ocurrir los eclipses durante toda esta temporada y, por lo tanto, dónde se van a gatillar o dónde se van a disparar y dar eventos importantes, especialmente en las cartas natales, ¿no? Ahora, van a haber escuchado, si es que escucharon, que este cambio de ejes del nodo norte y nodo sur ocurrió el 11 de enero y va a permanecer en el eje Virgo-Piscis hasta el 26 de julio de 2026. Siempre están aproximadamente un año y medio en un par de signos. Sin embargo, van a haber escuchado que otros dicen que este cambio de signos del eje nodal se va a dar el 29 de enero del 25 hasta el 29 de agosto del 26. Y esto se debe a alguna razón. Ninguna de las dos fechas está mal o bien. Lo cierto es que este encuentro del Sol y de la Luna tiene dos formas de ser medida. Uno es el nodo medio o true node, van a encontrar en los programas en inglés, o el nodo verdadero, perdón, o el nodo medio que es main node, o el nodo verdadero que es true node, ¿no? Entonces hay dos formas de medir cuál es la ubicación de estos puntos matemáticos donde la luna y el sol se encuentran. El nodo verdadero es, en realidad, al principio se tomaba el nodo medio, que era una velocidad o un promedio de dónde estaban ubicados estos puntos matemáticos. Con el avance de la tecnología se pudo identificar de manera exacta dónde se daba en el zodíaco este contacto, ¿no? Este punto de encuentro. Entonces, en general antes se tomaba el nodo medio, perdón, que es un promedio de la velocidad del movimiento que va haciendo estos puntos, porque se van moviendo, de hecho, durante un año y medio van a recorrer el eje Virgo-Piscis, y el nodo verdadero ya lo que te determina es exactamente en qué puntos del zodíaco se va a dar este encuentro. Por lo tanto, cuando vemos el nodo medio, siempre nos va a marcar que el movimiento de los ejes es retrógrado, porque el movimiento es retrógrado, pero el nodo medio nos marca como un promedio, entonces siempre va a estar retrógrado. Pero cuando tomamos el nodo verdadero, podemos ver que está retrógrado, que a veces se estaciona e incluso a veces se pone un poco directo para otra vez más estacionarse y volver a retrogradar. O sea que en promedio retrograda, pero verdaderamente a veces lo que hace es estacionarse, ponerse directo y después retrogradar. Estos son temas más técnicos, pero pueden escuchar estas dos como versiones de cuándo se da este cambio de eje, y es importante que estas fechas distintas se debe a esto, a que hay un nodo medio que toma el promedio de la ubicación del eje nodal en el zodíaco, y que hay un nodo verdadero que ahora, con el avance de la tecnología, se puede medir exactamente dónde está ese punto de encuentro. Entonces eso cambia
un poco las fechas en las que se considera que este cambio se va a dar. Si se puede tomar el nodo medio o el nodo verdadero, cada uno toma el que cree que es más acertado o el que le funciona. Yo personalmente tomo el nodo verdadero porque teniendo la tecnología que nos da la ubicación exacta, me parece que, bueno, que es lo que más sea, para mí es lo más eficiente. Pero no quiere decir que tomando el nodo medio esté mal. Importante lo siguiente. El retorno nodal, o sea, cuánto tarda este eje o este par de nodos en volver al mismo emplazamiento, o sea, ahora está Virgo Piscis. ¿Cuánto tarda en volver otra vez al mismo lugar? 18 años y medio. Eso es lo que tarda en recorrer el zodíaco, ¿no? Entonces, eh, puede haber, y es importante saber si en este tránsito del eje nodal en Virgo Piscis, si tenemos ubicados los nodos en este eje, va a ser importante porque nos va a traer, es como si la humanidad tuviera que aprender lo mismo que nosotros tenemos que aprender en este momento. Es mi caso, por ejemplo. O incluso va a ser muy importante este retorno nodal, perdón, esta ubicación de los nodos cuando tenemos la inversión nodal, o sea, que eso se da cada 9 años y 3 meses, que es quienes tienen ubicados el nodo norte en Virgo y el nodo sur en Piscis, también va a ser importante, fundamentalmente porque los eclipses también se van a dar en estas ubicaciones, ¿no? Entonces dijimos que el nodo sur es un lugar conocido, que nos da cierto apego, que si no nos movemos de ahí nos cuesta evolucionar, que tenemos que ir en esta integración, en este ponerle la cabeza al dragón, al nodo norte, ¿no? A esto que nos trae Piscis, a esto que tiene que ver con una evolución y una integración. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que nos trae el nodo norte en Piscis? ¿Qué es lo que tenemos que integrar? ¿Con qué nos tenemos que conectar que nos va a traer todo estos eclipses con soltar e integrar, ¿no? Los eclipses cuando son de nodo sur nos piden que hay algo que hay que excretar, que hay que soltar por la cola del dragón y el nodo norte, los eclipses que van a venir en el nodo norte, o sea, en Piscis nos van a pedir integrar algo, incorporar algo. Piscis nos habla fundamentalmente, es un signo de agua mudable, que es el último signo del zodíaco. Hay un cierre en todo lo que tiene que ver, es una acumulación de información que nos termina integrando con la totalidad. En Piscis tenemos toda la información del zodíaco, ¿no? En Piscis se cierra un ciclo que nos integra con todo. Entonces, cuando ya integramos todo, comprendimos la totalidad, lo que tenemos es que soltar el control, ¿no? Soltar todo lo que tenga que ver con lo material. Ya hay un fin de ciclo que se comienza o se siente en este signo de Piscis. Piscis nos conecta entonces, al estar ligado a la totalidad, nos relaciona con la humanidad compartida, con eso de la no separatividad, la no dualidad, que siempre cuando vamos a las teorías de Oriente o a las teorías más espirituales, como hablamos de que lo que nos hace sufrir es la sensación de dualidad, ¿no? De que soy yo y hay otro enfrente que no tiene nada que ver conmigo, como si lo mío no estuviera conectado a lo que le pasa a los demás. Piscis viene a decir en este cierre de ciclo, ojo, que acá estamos todos, hay una totalidad en donde no hay dualidad, en donde no hay separación, en donde lo que le pasa a otro también me pasa a mí. Eso que despierta con Piscis, la compasión. O sea, tengo compasión por lo que le pasa al otro, porque también, en definitiva, me está pasando a mí o me podría pasar a mí también, ¿no? Entonces hay una noción de humanidad compartida, de que no estoy alejada de lo que pasa afuera, ¿no? De lo que le pasa al resto. Entonces nos hace sentir también en esta compasión y en este compartir, me hace sentir la vulnerabilidad que tengo como ser humano. No importa, ¿no? La historia del otro no es del otro, es también mía. Eso conecta con la propia vulnerabilidad. La idea de totalidad también nos ayuda
a ir a lo más transpersonal, a la espiritualidad, a la conexión con algo muchísimo más trascendente que nos abre la conciencia, ¿no? Y esa apertura de conciencia nos transporta también a nuestra propia sensibilidad. ¿Qué es lo que sentimos, ¿no? Y a entender que muchas veces hay que habitar simplemente la sensación de vulnerabilidad, la sensación de esa extrema sensibilidad con la que nos conecta Piscis, porque esto es un nuevo orden, quizá un poco menos ordenado, ¿no? Es conectarnos con cosas en las que no podemos influir, que están más allá. Por ejemplo, sentir. Estamos en una sociedad, creo que le tiene mucho miedo a sentir, ¿no? No, tenemos que distraernos haciendo cosas. Virgo, la extrema productividad, tenemos que tener todo encasillado, tenemos que comprender todo, tenemos que pasar todo a un nivel racional. Acuérdense que Mercurio es el regente de Virgo, ¿no? A pesar que Virgo es un signo de tierra, todo tiene que estar comprendido, todo tiene que estar ordenado, discriminado. Y muchas veces, o lo que nos propone, digamos, este cambio eh, de eje o este emplazamiento de los ejes, incorporar Piscis, que es entender que a veces tenemos que simplemente conectarnos con lo que nos pasa, tenemos que conectarnos con nuestra sensibilidad, incluso con nuestra vulnerabilidad, porque nuestra vulnerabilidad, hay algo que a veces no entendemos, que nos termina haciendo sentir, termina siendo ser más buenos, entre comillas, ¿no? Porque sabernos vulnerables nos hace darnos cuenta que no podemos todo, y nos hace comprender también que al otro le pasan cosas. Y ahí ya bajamos la guardia, no necesitamos huir de esa sensibilidad, sino que por el contrario, lo que se propone acá es, ¿no?, vivirla, comprenderla, entenderla, incorporarla para ir a un nuevo orden, como les dije, un orden menos ordenado, en donde podamos dejarnos fluir, podamos entender que hay un más allá enorme que nos abarca y que esa sensibilidad y esa vulnerabilidad también es una fuente creativa importante, es una fuente de inspiración, es una fuente de ayuda y que nos conecta con planos mucho más ricos y mucho más creativos. ¿Qué es salir de lo virginiano? Virgo es un signo que aprendió a discriminar, tiene la humildad del trabajo, ¿no? De hacerlo chiquito, pero también lo que hace es tener una visión muy sesgada, a pesar de que Virgo nos conecta con algo mucho más trascendente y nos trae la humildad de decir, bueno, pero viene de Leo, ¿no? No somos los únicos que estamos acá. Hay un todo mucho más grande que nos abarca y que es inabarcable para nosotros. Entonces que tenemos que aportar ese pequeño granito de arena para que las cosas funcionen. Entonces Virgo se pone a trabajar, se pone a tratar de comprender y mira mucho el detalle porque sabe que su labor y su función contribuye al todo. Pero muchas veces Virgo se pierde en el detalle, tiene una visión muy sesgada, quiere comprender, quiere que todo encaje, quiere que todo esté ordenado, ¿no? Está muy pendiente de lo material, de este trabajo de hormiga que va construyendo ladrillo a ladrillo una historia más grande. Ahora, en ese detalle, en esta materialidad, en este contacto con la tierra, muchas veces nos perdemos la dimensión holística, ¿no? Nos perdemos lo grande, nos perdemos, creo que este cambio de eje va a traer, por ejemplo, un cambio de patrón importante en el cuidado de la salud, en el cuidado del cuerpo, en donde hay una especialidad para cada cosa, todo está separado, vamos muy al detalle y no nos vemos como un ser humano que trasciende, incluso que está conectado con cosas que no son materiales o no son tangibles, ¿no? Es ver al ser humano desde un lugar muchísimo más integrado con un todo que no podemos, más inasible, que no podemos agarrar. En Virgo todo lo podemos tocar, ¿no? Todo lo podemos medir, todo lo podemos pesar. Eh, y acá Piscis nos propone algo que va más allá, que no podemos encasillar, ¿no?
Incluso, y algo que me parece muchísimo más importante, es que lo que nos propone Piscis es lo que les dije antes, es encontrar la propia vulnerabilidad, sentirnos, vernos como seres que somos imperfectos. Virgo quiere la perfección, quiere que todo esté bien, bien ordenado en su lugar y por eso tiene mucha exigencia. Y acá lo que nos dice es, soltemos un poco, démonos cuenta que acá tenemos que tomar al ser humano como algo más integrado, que reconocer nuestra propia sensibilidad es importante, que no tenemos que comprender todo, que no tenemos que huir desde el trabajo, ¿no? Que no tenemos que ponernos hiperproductivos. Estamos en una sociedad que hoy lo que hace es todo el tiempo decirnos tenés que trabajar, tenés que hacer, ¿no? Todo el tiempo, no podés descansar, porque si descansás podés no llegar, ¿no? Podés no lograr. Cuántas obsesiones, cuántos tocs tenemos, ¿no? Y estamos ahí metidos en un loop del que no podemos salir. Acá empezamos a reconocer nuestra sensibilidad, nuestra vulnerabilidad y lo que nos propone este nodo norte en Piscis es que nos hagamos cargo de eso, que veamos que en este Virgo, en este castillo, a veces es un castillo de naipes, que tenemos que dejar que se derrumbe un poco, no podemos discriminar todo, no podemos tener todo perfectamente en su lugar, sino que tenemos que dejar este vacío creativo que se despierta a través de nuestra sensibilidad, de nuestra espiritualidad y de nuestra apertura de conciencia. No tenemos que ser productivos todo el tiempo, no tenemos que tener todo controlado todo el tiempo, sino que este sano descontrol, este orden nuevo, que en realidad es un descontrol que nos abre a cosas que están más allá de nuestras rutinas, ¿no? Y conectarnos con una dimensión mucho más trascendente y más espiritual, en donde vamos a reconocer que no estamos solos. Esto alivia mucho el alma y entender que somos una humanidad en donde estamos todos ligados con todos. Eso es una fuente de información y de aprendizaje y de evolución importantísima que nos marca este periodo de un año y medio, 2025 y mitad del 2026. Bueno, ver hacia dónde necesitamos avanzar, cada uno de nosotros tendrá que hacer este viaje. Es muy importante si tenemos los nodos en nuestras cartas natales en el eje Virgo-Piscis o Piscis-Virgo invertidos, es muy importante. Y también si tenemos planetas personales o ángulos en el eje Virgo-Piscis. Acá va a cobrar una importancia extra esta información que les acabo de dar. Bueno, espero que les haya servido. Les dejo información de los eclipses acá abajo en la descripción. Y por supuesto, para cerrar, invito a todos a la formación 2025 que se abre este año en la escuela AstroWise y también para este retiro Grecia, junio 2025, que estamos preparando con muchísima dedicación y muchísimo amor. Les dejo más información en el Instagram que les dejo abajo los datos.